Concluimos nuestro capítulo de enzimas con la última parte que tiene que ver con lo que son los factores que afectan la actividad enzimática. Vamos a ver cuáles son esos factores que afectan la actividad eh, o la velocidad con la que una enzima actúa sobre un sustrato para obtener productos. ¿Cuáles son esos factores que afectan la velocidad de una enzima? ¿Sí? Existen dos grandes tipos de factores, que son los factores internos y los factores externos. Factores internos son aquellos que tienen que ver con la composición de la proteína, es decir, que tienen que ver con la secuencia de aminoácidos o más bien la estructura primaria de una enzima. Si al menos un aminoácido es modificado, si al menos uno de los sitios activos es alterado siquiera en un residuo o hay una modificación covalente específica, ya eso afecta la actividad de una enzima. Entonces, la estructura primaria de una enzima, la secuencia de aminoácidos debe ser la adecuada, la estructura propia que permita la actividad catalítica de la enzima. Eso obviamente viene por la traducción del material genético que lleva pues a la síntesis de proteínas específicas y esa síntesis de proteínas pues lleva una secuencia adecuada de aminoácidos. Cualquier alteración ya lleva es básicamente lo mismo que una inhibición irreversible. Es una enzima que no va a actuar o no va a tener ningún mecanismo catalítico posible, no va a tener actividad catalítica alguna. Los factores externos son aquellos que dependen única y exclusivamente de factores que no tienen nada que ver con la estructura primaria de la proteína, son factores completamente ajenos a esto. Uno de esos factores es la concentración de enzimas. Eso es un concepto que quizás en muchos libros de bioquímica no se trata adecuadamente, pero que es un factor que también afecta la actividad enzimática. Vamos a hablar un poquito de eso. Otro factor es la temperatura y el otro factor es el pH, ya sea medio ácido o básico, que esté alejado de lo que se conoce como pH óptimo. Vamos a ver un poquito de ese concepto. Comencemos con el primero de los factores externos, concentración de enzima. La concentración de enzima nos mide la pureza de una enzima que ha sido aislada. Una enzima sola, solitaria, es decir, que se encuentra como única y exclusivamente enzima. Cabe notar algo particular, muchachos, y es que las enzimas que son aisladas tienen una cierta actividad, depende principalmente de qué tan pura es, qué tantas unidades de enzima, qué tanta enzima disponible tengo sobre un determinado sustrato. Entonces hay dos formas o dos conceptos que miden la pureza o la concentración de una enzima. Una es la unidad de actividad enzimática, U. Ustedes la han visto de pronto cuando vieron el taller de enzimología clínica. Muchas preparaciones farmacológicas de enzima tenían el término unidades por mililitro y demás. Eso es qué tantas unidades de actividad enzimática tiene esa enzima. También se le conoce como unidades internacionales o international units. La unidad de actividad enzimática, o U, es la cantidad de enzima que es capaz de transformar una micromol de sustrato por minuto a 25 grados centígrados en condiciones óptimas. 25 grados centígrados es la temperatura conocida como temperatura estándar. Es una temperatura usada normalmente para todos los que son, eh, eh, digámoslo así, estudios termodinámicos y digamos es la temperatura en la cual pues se utiliza para, digamos, determinar si una reacción se da o no de una manera específica. Esa temperatura pues se usa mucho para las reacciones químicas, normalmente hablando, y es un parámetro, por así decirlo, que mide el grado de calidad de una reacción. Bien, entonces todo aquello que venga en condiciones de 25 grados centígrados son condiciones estándar. ¿Bien? Entonces, para una enzima, ¿cierto? La unidad enzimática de pureza, la unidad de medida, es la cantidad de enzima que se requiere para transformar una micromol de sustrato, una sola micromol por minuto a 25 grados centígrados en condiciones completamente óptimas. ¿Bien? Entonces, obviamente, si se requiere muy poca cantidad de enzima para transformar una micromol de sustrato, eso quiere decir que la enzima es bastante pura, porque no requiere tanta enzima para poder transformarla. Ahora, 25 grados centígrados es una temperatura pues bastante, por así decirlo, cercana a los 37, que es la temperatura pues normal del cuerpo. Eso es una temperatura no tan fría y no tan caliente. Es una temperatura pues digámoslo así óptima. Y como tal pues es la llamada temperatura, por así decirlo, estándar termodinámica. ¿Bien? Entonces, eso es la característica de enzima. El otro concepto es la actividad específica. La actividad específica es un concepto específico que habla de
digamos, el número de unidades enzimáticas, pero por miligramo de proteína purificada. Esto es un concepto que mide más bien la actividad de una enzima, pero basada en una, una muestra completa de proteína. Entonces es un concepto más aplicado a la realidad. Porque, digamos, cuando yo extraigo enzimas o cuando yo trabajo con enzimas, normalmente hablando, yo estoy viendo cuántas de esas unidades de enzimas puedo yo extraer de una muestra de proteínas. Entonces, yo tengo, digamos, 5 miligramos de proteína, ¿cuánto de esos 5 miligramos es proteína? Entonces, eso me da la actividad específica, que es una medida mucho más acercada a la realidad, porque el término de actividad enzimática es más cuando tengo preparados altamente puros de enzima, mientras que el otro me habla de preparados de enzima cuando, digamos, la medida de pureza es un poquito más medida con base en la cantidad de proteína extraída de una muestra cualquiera. Esa unidad de actividad pues es, digamos, también dependiente si yo tengo en una unidad, un miligramo de proteína o 2 miligramos, lo que yo quiera, tengo muchas unidades de proteína disponibles, pues mi actividad será mucho mayor porque tengo mucha más pureza en esa proteína. Mi pureza de proteína es mucho mayor. Si mi muestra de proteína es mucho más enzima que cualquier otra cosa, obviamente la actividad será bastante grande. Si la eh, cantidad de enzima por unidad de proteína es mucho más pequeña, la actividad obviamente será mucho menor porque tengo menos enzima en concentraciones de proteína total. Bien, ese factor afecta la actividad de la enzima. Si tengo una enzima muy poco pura o tengo pocas unidades de actividad enzimática, ¿cierto? Tengo poca capacidad para transformar sustrato o tengo poca enzima disponible por unidad de proteína extraída. El otro factor externo es la temperatura, que afecta también a las enzimas. De hecho, la temperatura afecta la tasa de actividad enzimática. Hay una temperatura óptima, que es una temperatura en la cual la enzima tiene un número máximo de colisiones entre el sustrato y ella misma. Entonces, digamos que la temperatura aumenta la energía cinética entre el sustrato y la enzima. Entonces, si hay mucha más energía cinética, entonces el sustrato puede llegar y pegarse más fácilmente a la enzima. Por eso se genera más un complejo enzima-sustrato. Por ejemplo, muchas enzimas humanas funcionan en el rango de la temperatura corporal, de 37 grados centígrados, entre 35 y 40, y digamos que esa temperatura óptima hace que todas las enzimas humanas tengan un mejor contacto con el sustrato, una mejor interacción enzima-sustrato. Si la temperatura se incrementa, obviamente vamos a una ebullición, vamos aumentando la energía cinética de los sistemas. Entonces, a medida que se pasa o se incrementa la temperatura de una enzima por encima de la temperatura óptima, estamos entonces desnaturalizando la proteína, aumentamos el desdoblamiento de la misma y la estructura de la enzima pierde como tal su naturalidad, es decir, pierde su estructura nativa. Cuando esa enzima pierde su estructura nativa, obviamente es una enzima que no tiene actividad catalítica. Pero si la temperatura desciende por debajo de la temperatura óptima, las moléculas se mueven más lento y eso disminuye las colisiones entre enzima y sustrato y por ende también eso baja la actividad enzimática. Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica de tasa de reacción y temperatura. Obsérvense que a medida que llegamos a 37 grados centígrados, la actividad o la tasa de reacción es máxima. Entonces, aquí en este punto, esta es la temperatura óptima, que es 37 grados centígrados. Para todas las enzimas humanas, de hecho, 37 grados centígrados es la temperatura óptima. Por debajo de la temperatura óptima, ¿ven? Entonces tenemos que la actividad disminuye, obviamente eso es porque digamos, se disminuye las colisiones entre enzima y sustrato. ¿Bien? Pero cuando la enzima está por encima de la temperatura óptima, en este caso miren que tenemos temperaturas mayores a la temperatura óptima, la enzima se desnaturaliza porque se pierde la estructura nativa de la enzima y eso obviamente también hace que la actividad disminuya. Por eso es que en los extremos de la temperatura óptima disminuye rápidamente la actividad enzimática. Por eso es que la gráfica es una campana y disminuye rápidamente, ya sea en temperaturas bajas, pues se disminuyen las colisiones entre sustrato y enzima, o en temperaturas altas porque la enzima se ha desnaturalizado. El otro factor que afecta es el pH, el factor externo. Afecta la tasa de actividad enzimática. De hecho, todas las enzimas también, así como tienen una temperatura óptima, tienen un pH óptimo. Cambios en ese pH óptimo cambian obviamente la conformación nativa de la proteína. Eso es lo que más o menos se entera.
La mayoría, por ejemplo, de las enzimas humanas tienen un pH entre 6 y 8, es un pH cercano a la neutralidad, pero por lo general en el organismo dependen de la locación en el cuerpo. Hay algunas enzimas que tienen un pH óptimo, mucho más ácido, en el caso de la pepsina, o algunos funcionan en unos pHs mucho más altos, como es el caso de la tripsina. Aquí tenemos este esquema, también muestra, digámoslo así, la tasa de reacción de una enzima que funciona a un pH óptimo más ácido, miren que es la pepsina estomacal, y tenemos acá, por ejemplo, a la tripsina intestinal, miren que tenemos una gráfica azul, un pH de 8, donde está el pH óptimo, que es un pH mucho más básico. Y esta gráfica roja nos muestra pues, las enzimas humanas, la mayoría de las enzimas humanas, que funcionan a un pH cercano a la neutralidad. ¿Bien? Entonces, eso depende del tejido. Muchas enzimas funcionan a un pH mucho más bajo y en el caso de la tripsina, por ejemplo, funcionan a un pH mucho más básico. Entonces, siempre el pH, digamos, va a ser un pH óptimo dependiendo del tejido. Es tejido dependiente. Siempre hay un pH óptimo que puede ser ácido o básico. Obviamente, por encima, por debajo de ese pH óptimo, tenemos que la actividad disminuye. Lo mismo pasa con la temperatura, es decir, la gráfica cambia a una curva, baja en un extremo y baja en el otro, a diferencia del pH óptimo donde la actividad es máxima. En esta gráfica, por ejemplo, digamos, aquí se puede observar cuando el pH es una animación, pero bueno, lo que se puede mostrar aquí es que cuando este pH comienza a modificarse, el pH óptimo, pues la enzima cambia su forma y ya la unión con el sustrato pues es completamente alterada. Si se incrementa el pH o se baja el pH, si vuelve más básico, más ácido respectivamente, pues la actividad de la enzima cambia, porque la conformación de la misma es alterada, o sea, la forma de la enzima se altera. Eso es porque el pH es un agente que cambia o que está relacionado con la conformación nativa de la enzima. Lo que les quería decir, por ejemplo, miren, aquí están nada más los valores de pH en el tracto digestivo humano. Miren que hay valores mucho más ácidos por la parte inicial del estómago, la parte baja del estómago, la parte alta del estómago tiene valores muy ácidos, la parte ya, lo que es duodeno, tiene valores mucho más básicos, cercano al páncreas. Y vean cómo ya las enzimas tienen un valor de pH óptimo. Bien, y ya por último, para concluir, vamos a hablar un poco del término isocimas, de algunas aplicaciones biomédicas específicas de este término. Bien, el concepto de isocima tiene que ver con un término que se describió por primera vez en el año de 1957 por R.L. Hunter y C. Market, y describe principalmente a variaciones de una misma enzima con una misma función, pero que están presentes en el mismo individuo. Son variaciones, son específicamente isoformas de una enzima, formas híbridas de una enzima que tienen la misma función catalítica, catalizan la misma reacción, pero que los oligómeros o las subunidades de esas enzimas están asociadas de una manera completamente diferente. Eso se llaman isocimas. Puede que catalicen la misma reacción, pero puede encontrarse en otras regiones específicas del tejido. Puede encontrarse, por ejemplo, en un tejido hepático, un tejido renal, un tejido cerebral, pero catalizan la misma reacción. Eso es porque son formas híbridas de enzimas. Los oligómeros o las subunidades están unidas en diferentes proporciones. ¿Bien? Por ejemplo, para el caso de la exoquinasa tenemos la exoquinasa 1 o una exoquinasa 2. Ambas hacen exactamente lo mismo. Ahora vamos a hablar un poquito de esta exoquinasa. Hay dos definiciones de isoformas o de isocimas. Están las que son variantes enzimáticas producto de genes en un diferente locus, que son las isocimas, y productos de diferentes alelos del mismo gen, que son las alocimas. Bien. ¿Cuál es la importancia de esas isocimas? Aquí tenemos, por ejemplo, la reacción catalizada por la exoquinasa que les había comentado, que cataliza la fosforilación de la glucosa a glucosa y fosfato durante el proceso conocido como glucólisis, que es el rompimiento aldolítico de glucosa para producir gliceraldehído trifosfato, dos moléculas, y posteriormente piruvato y ATP. Es una oxidación biológica bastante importante a nivel citosólico celular. Entonces, estas isocimas, digamos que como son formas híbridas de una enzima, pues varían en su secuencia de aminoácidos, tienen secuencias diferentes, pero tienen una misma catálisis química, catalizan la misma reacción. Entonces, eso hace de que obviamente tengan
diferentes parámetros cinéticos, es decir, tienen diferentes afinidades por los sustratos o tienen diferentes mecanismos regulatorios. Entonces, por ejemplo, tenemos a la exoquinasa y sus isoformas. Y tenemos en este recuadro que hay varias exoquinasas. Está la exoquinasa 1, la exoquinasa 2, exoquinasa 3 y la exoquinasa 4, que también se conoce como glucoquinasa. La exoquinasa 1, también conocida como A, la 2 es la B, la 3 es la C, y la 4 o glucoquinasa, pues tienen dos, digamos, parámetros cinéticos diferentes. De hecho, como pueden observar, la afinidad de las tres formas de exoquinasa, la 1, la 2 y la 3, es mucho menor que la afinidad que tiene la exoquinasa 4 o glucoquinasa. ¿Eso qué ocurre? La exoquinasa 1, por ejemplo, se ubica en todos los tejidos a nivel del organismo. La exoquinasa 2 es más del músculo del corazón, está en la membrana externa mitocondrial y es muy expresa en los tejidos tumorales. Y la exoquinasa 3 está en todos los tejidos y sufre una inhibición a nivel sustrato por glucosa. La afinidad en este caso se simboliza por la constante de Michaelis o K sub m, que ya nosotros la vimos al inicio de este capítulo de cinética química, y de hecho nos indica pues, una medida de la afinidad por el sustrato. Obviamente un valor menor de K sub m nos indica de que es muy afín, es decir, que las exoquinasas 1, 2 y 3 son mucho más afines a la glucosa que la glucoquinasa. De hecho, la glucosinasa tiene una concentración mucho mayor. Eso es porque la exoquinasa 4 está expresa en el hígado y en el páncreas. En este órgano, el páncreas, es un sensor de glucosa. Eso permite que cuando hayan concentraciones de glucosa muy altas, es decir, que llegan a la concentración a la llamada concentración de activación, en este caso la concentración de sustrato es igual a la constante de Michaelis, que es la mitad de la velocidad máxima de la enzima, pues en ese momento la exoquinasa, o en este caso glucoquinasa pancreática, se activa y eso libera exoquinasa que comienza a destruir glucosa en el tejido para poder bajar los niveles de glicemia. Esto porque cuando en un paciente diabético, por ejemplo, hay mucha glucosa, eso es porque los niveles sobrepasan K sub m, que es la constante de afinidad. Entonces hay mucha más concentración de glucosa de la inicial, que era la que se encuentra en todos los tejidos. Entonces ya el páncreas sensa esos niveles, ya como tiene mucha concentración de glucosa, hay mucha glucosa libre en la sangre, entonces esa concentración llega a ese punto, ya a ese punto pues ya el cuerpo lo intuye o lo interpreta como una hiperglicemia. Entonces vean cómo la afinidad es relativa, es decir, si hay muy poquito, o una afinidad muy pequeña, quiere decir que se requiere muy poca glucosa, perdón, para poder activar la enzima. Para la glucoquinasa la afinidad es mucho menor porque se requiere mucha glucosa para que esto se active. Y eso solo ocurre cuando hay una hiperglicemia. Entonces la glucosa libera, en este caso insulina, para disminuir los niveles de glucosa. Y cuando los niveles de glucosa son mucho más bajos que esto, pues ya el cuerpo lo intuye como inanición extrema y comienza a producir el páncreas glucagón para incrementar los niveles de glucosa porque se están disminuyendo de este valor que es el valor, pues por así decirlo, base. Bien, otro ejemplo, por ejemplo, de isoformas o isocimas es la lactato deshidrogenasa que cataliza la reducción de piruvato a lactato. Esa es una reacción que permite la glucólisis en condiciones anaerobias. Y esto es, digamos, la LDH o la lactato deshidrogenasa tiene varias isoformas. De hecho, hay 5 isoformas de lactato deshidrogenasa y depende de la proporción de subunidades. Por ejemplo, la LDH1 tiene 4 subunidades enteramente llamadas subunidades H. Se llaman subunidades H porque están expresas enteramente en el tejido cardíaco. Entonces, estas son las 4 subunidades de la LDH1. La LDH2 tiene 3 subunidades de H y una subunidad L. Cuando hablamos de L, estamos hablando de hígado, ¿cierto? Porque la H proviene de heart, en inglés, que significa corazón, y la L proviene de liver, que significa hígado. Entonces las subunidades abundantes en H son subunidades enteramente cardíacas y es una lactato deshidrogenasa enteramente cardíaca. La LDH2, como les decía, digamos tiene 3 subunidades de corazón, una liver, por eso se llama H3L. La LDH3 tiene 2 subunidades
heart y 2 subunidades liver. La LDH4, perdón, tiene 3 subunidades liver y una subunidad heart. Y la LDH5 tiene todas sus 4 subunidades formadas con unidades liver. Cuando hablamos de subunidades, son los oligómeros que forman a la LDH. Son, digamos, esta es una proteína tetramérica, que es básicamente una forma, digamos, formada por 4 subunidades, un tetrámero de 4 subunidades. Entonces, la proporción de subunidades nos dice qué tipo de isoforma es. La LDH1, por ejemplo, está expresa en corazón y eritrocitos, se encuentra un 25% en el suero humano. La LDH2 está en un 35%, enteramente más en corazón y eritrocito. La LDH3 está en cerebro y riñón, un 27%, y las formas, a medida que aumenta la predominancia de la subunidad L o liver, se encuentra más en el músculo esquelético o en el hígado, un 8%, y en este caso, pues la LH5 se encuentra expresamente más en el hígado. La importancia principal de esto es diagnóstico. Se han usado muchos de estos isoformas para diagnóstico, específicamente alteraciones a nivel del corazón. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Otro ejemplo particular, la creatina fosfoginasa, CK o CPK, es una enzima dimérica, es decir, está formada por 2 subunidades, y hay 3 isoformas claves que son la CPK1, CPK2 y CPK3. La CPK1 tiene 2 subunidades, BB, y las otras unidades son M. Las B son unidades brain, cerebro, y las M son subunidades muscle o músculo. Entonces, la CPK1 se encuentra en una composición enteramente BB, 2 unidades BB que son enteramente cerebrales. La CPK2 tiene una mezcla 50-50, es decir, una es M músculo, una es B cerebro, se encuentra específicamente en el corazón, y la CPK3 se encuentra enteramente en músculo esquelético porque son 2 unidades MM. La creatina fosfoquinasa o creatina quinasa cataliza la síntesis de creatina fosfato a partir de creatina. Este creatina fosfato es un fosfágeno, es un compuesto derivado del grupo de tipo guanidino derivado de la guanina. Estos fosfágenos permiten que la célula pues mantenga un suministro continuo de ATP principalmente en tejidos donde se demanda mucha energía rápidamente. Tal es el caso, por ejemplo, del músculo, que requiere energía muy rápidamente y muy bruscamente o de forma discontinua cuando hay una contracción muy fuerte del mismo. Entonces, el ATP no es muy fácilmente difundido en el músculo. Entonces, se sintetiza creatina fosfato como un reservorio de fósforo, de fosfato más bien, de este grupo fosfato, de alta energía, para cuando el músculo requiera. Entonces, normalmente el músculo en reposo sintetiza a partir de creatina fosfato para almacenar el ATP, es decir, grupo fosfato en forma de ATP los almacena de esta manera, y eso es porque la hidrólisis de la creatina fosfato produce mucha más energía. Entonces, en un músculo que requiere mucha contracción, mucha energía más vigorosa, entonces, cuando el músculo comienza a contraerse, comienza a producir, digamos, a liberar ATP para que las células musculares tengan energía. Eso es porque se hidroliza ese fosfato, se hidroliza con ADP y se forma ATP nuevamente que va a las células, y pues de esa manera el músculo, después de que ha roto el reposo y ha comenzado la contracción completa, pues ya puede producir más energía por el ATP liberado, y eso de una forma, aunque sea limitada, pues se produce de una manera mucho más eficiente. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, se usaban en suero sanguíneo estos indicadores, las lactato hidrogenasas, principalmente las formas LDH y la LDH2, como índices de infarto a miocardio, incluyendo las creatinas fosfoquinasas, la CPK2, que es la forma encontrada en corazón. Pero digamos que entraron en desuso, y actualmente pues se usan otros bioindicadores. Es el caso de las troponinas T, que tienen 3 isoformas. Una de ellas es la T2, que es la isoforma cardíaca, y que nos indica principalmente lisis del músculo cardíaco, el músculo estriado cardíaco, específicamente en un episodio de infarto. También está la fracción miocárdica de CPK o de creatina fosfoquinasa. Específicamente la fracción miocárdica tiene mucha relación con daño al músculo cardíaco, y otra pues es la mioglobina liberada también de la destrucción o la lisis del tejido cardíaco. Bien, con esto pues concluimos la unidad de enzimas. Espero pues que les haya servido, y cualquier duda o inquietud pues no duden en escribirme y estaré pendiente para responder sus dudas. Pero muy buenos saludos y muchos éxitos a todos ustedes. Hasta luego.